Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches. Vamos a continuar hoy con el punto 1 del prólogo, ya que Jotica lo tiene listo. Y pues dentro de 8 días reempezamos con el documento 1 como habíamos planeado. ¿Qué les parece? Ujú. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar a leer. Isa, ¿quiere leer? Sí, con gusto. Uno, Porcita. la deidad y la divinidad. El universo de los universos presenta fenómenos que pertenecen a las actividades de la deidad en diversos niveles de la realidad cósmica, significados de la mente y valores del espíritu. Pero todas estas ministraciones personales u otros están divinamente coordinadas. ¿Continúo? Sí, Jotica está. hasta Lee. abajo. Bueno, Ok. La deidad es personalizable como Dios, es prepersonal y superpersonal de maneras no plenamente comprensibles para el hombre. La deidad se caracteriza por la cualidad de la unidad actual, entre paréntesis real, o potencial, en todos los niveles supermateriales de la realidad, y las criaturas comprenden mejor como divinidad esta cualidad unificadora. La deidad funciona en niveles personales, prepersonales y superpersonales. La deidad total es funcional en los siguientes niveles, siguientes. Primero, estático, deidad autocontenida y autoexistente. 2, potencial, deidad autovolitiva y con autopropósito. 3, asociativo, deidad autopersonalizada y divinamente fraternal. 4, creador, deidad autodistributiva y divinamente revelada. 5, evolutivo, deidad autoexpansiva e identificada con la criatura. 6, supremo, deidad autoexperiencial y unificadora de criatura-creador. Deidad que funciona en el primer nivel de identificación con la criatura como supercontroladores espaciotemporales del gran universo, a veces designada la supremacía de la deidad. 7. Último, deidad autoproyectada y que trasciende el tiempo y el espacio. Deidad omnipotente, omnisciente y omnipresente. Deidad que funciona en el segundo nivel de expresión de la divinidad unificadora como supercontroladores eficaces, sostenedores absónitos del universo maestro, en comparación con el ministerio de las deidades, con el gran universo. Esta función absónita en el universo maestro es equivalente al supercontrol y supersostén universal, a veces denominado la ultimidad de la deidad. Dejemos por ahora ahí. ¿Mejoró mi sonido o todavía sigue igual? Mejora la voz, claro. Ok, gracias. Este cuento, y yo voy a hablar escuetamente, voy a hablar de manera muy didáctica y los voy a invitar ante todo a tener mente abierta porque es que para entender estos conceptos hay que echar mano de todo lo que tengamos. Voy a compartir pantalla y, y quiero que pongan a volar la imaginación. A ver, estamos acá, pantalla completa. Entonces, compartiendo pantalla. Lo que tú acabas de leer justamente es las funciones de la deidad, que está en nivel personal, prepersonal, superpersonal y funciona en el estático, potencial, asociativo, creativo, evolutivo, supremo y último. Mire que la deidad se manifiesta en 3 niveles. Cuando se personaliza, o sea, cuando se vuelve una persona, lo llamamos Dios. Pero hay otros dos niveles
que dice que no son comprensibles para nosotros, porque son el prepersonal y el superpersonal. Cuando hablamos de ese nivel, entonces vamos a intentar a tratar de entender desde un ejercicio mental. Les propongo que hagamos un ejercicio mental y mire que para eso he buscado algunos mitos cosmológicos. Los mitos cosmológicos o mitos creacionales son aquellos que nos explican de alguna manera el origen del universo, el origen de la Tierra, inclusive el origen del hombre en diferentes culturas del mundo. Los mitos creacionales em, siempre han tratado de explicar cómo se originó cómo se originó la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, si miramos el mito maya, los mitos mayas, ellos hablan de un libro sagrado que se llama el Popol Vuh, y en el Popol Vuh justo nos habla en un principio estaban todos los, me estoy devolviendo. A ver, ¿qué fue? Aquí está. Estaban todos los dioses reunidos eh, y narra cómo todo estaba en calma y en silencio, inmóvil y callado en la extensión del vacío. Y entonces, ahí fue donde se originó todo. En el mito griego, miren que el mito griego habla de que en el caos, en un profundo vacío, emergió la tierra. Y todos los otros seres divinos, como el Eros, el abismo, el Tántalo y el Erebo, todos eh, hablan de cómo se originó esto. El mito nórdico habla de que en un principio estaba el mundo de hielo Niflheim y el número de fuego Muspelin, y en ellos estaba Ginkapungap, o sea, el hueco profundo, donde nada vivía. Y en el mito hindú vimos que todo emanó del huevo cósmico, Hingrapayambra, o sea, el útero de oro, y de este huevo nació Prayapanti. Si hablamos del mito cristiano, el que está contenido en el Génesis, en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el mito azteca es muy curioso porque los dioses se plantearon en Teotihuacán la cuestión de cargar el mundo, de crear el mundo, y por lo cual uno de ellos tendría que arrojarse a la hoguera para apartar la oscuridad y el vacío. Y aquí está el mito. A ver, ¿dónde está la positiva? Puntero, aquí está. Aquí se ve cómo se lanzan al vicio para bajar. Y en el mito Zulu, dice que todo emergió de vacío y se creó el primer hombre a partir de dos rocas. Y hay un mito que se parece mucho a lo que plantea Urantia. Dice, existía en los comienzos, el mito egipcio dice, el Nun, un inmenso vacío acuoso que contenía los gérmenes de la vida. De ella se engendraría todo, pues no hablaría ni tierra, no había ni cielo, ni tierra, ni vida. De aquel caos del agua surgiría el primer montículo de tierra que serviría de punto de apoyo a la deidad que crearía el mundo. Y así, con ese soporte y con la conciencia de su propio germen, nacería de aquella penumbre del Nu, Ra, su hijo. Cuando uno mira todos estos mitos creacionales o mitos cosmológicos, todos tienen un denominador común, que es el vacío. Todo se originó a partir del vacío. Y cuando miramos a un escritor como Lao Tse, filósofo chino, dice que el Tao, que es la obra esencial que él escribió, él dice que el vacío no es que esté vacío. Él dice, el Tao, o sea, de donde de donde todo se saca, de donde todo proviene, es, es el Tao. Y es una vasija cuyo uso es insondable
e inagotable. O sea, como quien dice, pues es que yo pongo esta vasija acá que no tiene fondo y se saca y se saca y se saca y nunca se acaba. Y tratas de ver el fondo y no le ves el fondo. Pero también dice Lao Tse que el vacío no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo que es infinito. Nos están diciendo que si los mitos creacionales tienen como factor común el vacío, y el vacío no es la ausencia de algo, sino que es la presencia de un ser infinito, entonces el vacío es algo maravilloso, porque es que el vacío tiene una capacidad, es que se puede llenar. Esa es lo más maravilloso y la cualidad más fundamental del vacío, es que se puede llenar. Entonces, cuando Lao Tse empezó a considerar esas ideas, se craneó de que todo tiene una dualidad, que todo tiene Yang y Yin. Entonces, si miramos en el comienzo y ponemos la pantalla en negro, este sería el vacío, ¿no? Y si volvemos a mirar lo que dice Lao Tse, dice que el vacío no es la ausencia de algo, sino la presencia de algo infinito. O sea, que allí hay algo que es infinito, es un ser o no sabemos qué es ni cómo definirlo, pero no es que esté vacío, existe algo. Si todos los mitos creacionales nos hablan de que el vacío fue donde se originó todo, pues Urantia no está de menos. Todo se originó a partir justamente de esa deidad, dice Urantia, que esa deidad estaba muy aburrida, muy desparchada, y dijo, estoy absolutamente encadenado a esta absolutez, a esta prisión donde lo tengo todo, soy absoluto, soy magnánimo, tengo todos los atributos, omnisapiente, omnipotente, todos los ovnis. Y este señor dice, voy a romper estas cadenas de la absolutez y empieza justamente a desbaratar esa infinidad porque él lo es todo. Y en ese proceso, Urantia lo llama el escape de la infinidad. O sea, él lo llenaba todo y decide, voy a hacer algo. Estoy como desparchado, estoy aburrido, no quiero saber más nada de esta vaina. Soy la absolutez, voy a crear algo. ¿No? Y entonces empieza a crear lo que es maravilloso, crea el vacío. Y ya sabemos que Lao Tse nos dijo que el vacío es algo que tiene una virtud que se puede llenar. Porque es que si no hay vacío, no se puede llenar. Y entonces decide recogerse, decide unificarse en un solo punto, formando una figura geométrica que se llama un toroide. ¿Por qué? Porque es que él se autorrepliega, él se recoge, él forma esta figura geométrica en este toroide. Y para los que no saben qué es un toroide, los toroides son la figura geométrica que está en toda la naturaleza, es el origen de absolutamente todo y cuya característica es que concentra la energía en un solo punto, tal como lo hizo ese ser que llenaba el vacío. Entonces, por eso uno ve que la energía se concentra, la semilla creadora se concentra justo en el centro del toroide. Mire, ejemplos de toroides, vea, inclusive la misma mujer, la mujer es un toroide. Es un toroide porque concentra las semillas en el endometrio, en el útero, para poder que se genere la creación. Todo en el universo es a través de esa figura geométrica llamado el toroide. Las galaxias, los planetas, el mismo ser humano. Cuando miramos al interior del ser humano, vemos como las células, como los glóbulos rojos, son toroides, los electrones son toroides, las galaxias son toroides, nuestro corazón
es un toroide y se comporta de manera magnética y la manera magnética es que justamente hace el mismo movimiento toroidal. Y si no existieran toroides, no podríamos tener energía eléctrica, porque la energía eléctrica se genera a partir del inducido o de este toroide formado por el cobre y ese material de inducción hace que genere electricidad. Entonces, que una de las características es que concentra la energía. Cuando miramos el toroide desde en planta, cuando lo miramos por encima, vemos cómo el toroide es justamente la figura que nos planteaba Lao Tse, el Yang y el Yin. Entonces, cuando volvemos al ejercicio que les estoy planteando, a este ejercicio mental, porque esto simplemente es una alegoría para poder tratar de entender esa parte del libro Durantia. Dice que en un comienzo del comienzo, este señor que estaba desparchado y que llenaba todo el vacío y que decidió recogerse formando esta figura geométrica, concentró todos los potenciales en un solo punto. Y ahí es cuando la deidad se vuelve potencial. Antes no había hecho nada, estaba estática, no había hecho absolutamente nada, pero aquí ya se volvió potencial. ¿Por qué? Porque la deidad tiene un propósito, porque tiene un plan. Pues recordemos que no ha hecho nada todavía, no ha hecho nada, pero tiene la idea, tiene el propósito, quiere hacer algo. Y entonces eh, concentra todo en un solo punto, se recoge y genera el vacío. Porque en ese proceso donde la deidad se escapa de la infinidad, tiene el propósito de hacer algo, planea hacer algo, y por eso es que concentra todo en un solo punto, en un solo toroide. En ese momento es cuando podemos decir que Dios es. En ese momento, cuando se personaliza en un solo punto, en una sola figura, Dios es. Ahí es cuando se vuelve potencial. La deidad se vuelve potencial. Y para poder entender el fenómeno de la potencialidad, eh, inclusive la Biblia habla de que Dios es y es el innombrable, el que tiene un nombre supremamente largo y que lo llaman el que es, el que fui, el que seré, el que siempre ha sido, cuyo nombre no se puede pronunciar, el Yeh-Bau-He o Yeh-Bau-Ha. Y para entender el concepto de potencial, porque ese es un concepto netamente de la filosofía, miremos cómo somos capaces de diferenciar entre lo que es acto y lo que es potencia, porque para poder entender cómo es que esta deidad se volvió potencial. Miremos aquí en este ejemplo. Yo tengo en mi mano tengo esta semillita. Esta semilla es el potencial de algo. Miremos qué potenciales podemos tener ahí. En esa semilla, nuevamente aquí tengo la semilla en la mano, yo puedo tener un árbol, en este caso de naranjas, puedo tener una cama, porque de la madera puedo sacar la cama, o puedo tener ricas viandas de los frutos de ese árbol. O sea que en el momento, en el acto, en mi acto, mi mano, en el acto tengo una semilla, pero en potencia, todo lo que puede llegar a ser. Ahora volvamos a Urantia cuando nos dice que la deidad se vuelve potencial. Cuando se concentran todos los puntos en un solo punto, toda la espiritualidad, todos los potenciales que puede tener, toda la materialidad que puede existir, y lo concentra a través de esa figura geométrica llamada el toroide, imagínense qué potenciales puede tener un ser de estos, que llenaba todo, absolutamente todo. Ahí en un solo punto concentra todos en las posibilidades que tiene. O sea que Dios ahí en ese punto tiene un propósito. La deidad se volvió potencial. Pero cuando miramos la figura geométrica, ¿cómo se mueve?
¿Cómo se mueve un toroide? Esta es la manera como la energía se mueve a través del toroide. Y ya vimos que el toroide está en toda la creación, en todo lo que existe en el universo y en la realidad. Esa figura geométrica. El gran toroide primigenio, como lo llaman. Y es similar a esa energía, como se está mirando y como se está moviendo la energía ahí, es similar a cuando uno mide la mitosis en la célula. Uno no sabe ni cuál es la madre ni cuál es la hija, porque son exactamente dos individuos que proceden de uno mismo. Pues exactamente cuando miramos el toroide, lo miramos desde la perspectiva de la unidad y cómo se mueve la energía, cómo se distribuye la energía, se autodistribuye los potenciales mm, en un solo punto. Acuérdese que eh, hacen como un desplazamiento. Es por eso es que tenemos que diferenciar el yang y el yin. Por eso es que tenemos que diferenciarlo entre lo que es y lo que era. Pongámosle este punto, pongámosle el puntico a este para poder diferenciar en lo que es y este que no tiene punto, sería un punto vacío. Entonces, ahí es cuando hablamos de la absolutez, cuando hablamos de que la deidad en ese punto tiene todos los absolutos habidos y por haber, y lo miramos como si fueran dos absolutos, pero en realidad son más, son tres. El cualificado, al que le ponemos un puntico, y el no cualificado es el que no tiene absolutamente nada, para poderlo diferenciar. Entonces, aquí en este absoluto cualificado, Dios contiene todos los planes habidos y por haber, y en el no cualificado también. Pero es que lo diferencia en lo siguiente, y cuando quiere hacer cosas espirituales, o sea, seres espirituales, llámese ángeles, querubines, serafines, Leonandé, Borondadé, Jesuses, Micaeles, toda esa cantidad de seres que tienen que ver con la espiritualidad, lo hace con esta vasija, con este estuche, con este envase llamado el absoluto cualificado. De ahí saca, 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 y ya sabemos que saca y no se acaba. Y aunque intente mirar el fondo, no lo ve. Lo mismo sucede con el absoluto no cualificado. Los planes materiales, todas las cosas materiales se hacen con esta otra bolsa, con esta otra vasija. De ahí saca galaxias, planetas, materia, tiempo, espacio, todo lo que tenga que ver con cosas materiales. Por eso el Tao, como nos decía Lao Tse, es una vasija vacía y su uso es inagotable e insondable. Esta es la vacía, este es el Tao. Entonces, mediante una técnica, esa deidad o ese ser que está ahí generando estos planes, tiene una técnica que se llama la técnica de la trinidización. Esa técnica en la cual personalmente la deidad se libera voluntariamente de los vínculos, de esas cadenas de la eternidad. Está más aburrido que un pescado en un tetero y yo quiero hacer algo, voy a hacer algo que no tenga yo. Y entonces empieza a generar justamente ese toroide. Mire que uno inicialmente creería que el yang y el yin son dos, pero en realidad no son dos, porque todo huevo tiene clara y yema, pero es que si no hay corteza, no hay posibilidad de tener una unidad. Esta es la unidad, es la dualidad, pero también es la trinidad. Mire que quien está en contacto con el exterior es la cáscara, la corteza, la que lo envuelve todo. Eso es justamente la Trinidad, esa técnica de la trinidización. Entonces, si volvemos a los absolutos, que ya vimos que al separarse de sí mismo, la deidad, al separarse cualifica y no cualifica. Es por eso que ahí uno lo ve como si fueran dos inicialmente,
porque son el Padre y el Hijo, y es el absoluto cualificado y el no cualificado. Por eso ahí empezamos a hablar ya de una deidad que está asociada, está asociativa, y que lo hemos dividido en los dos absolutos, que en los dos cualificado y no cualificado. Pero resulta que la deidad funciona en tres niveles. Nos dice ahí el libro, la deidad funciona en tres niveles, que son el absoluto, el prepersonal, el personal y el superpersonal. Y cuando uno intenta entender eso, ¿cómo puede ser posible entenderlo? Porque dice que hay dos que no entendemos. Porque cuando se hace personal se hace Dios y los otros dos no los entendemos, pues la única manera sería a través de las alegorías que nos presenta la biología. Por ejemplo, aquí tenemos estos huevitos de una larva. Ahí se podría decir que todavía no tienen, no son individuos, están prepersonales. Aquí ya son unos individuos y ya son personales, ya son un individuo como tal. Y tiene otro nivel que es el superpersonal, que es justamente el que lo diferencia. Los tres son el mismo individuo, pero tiene tres manifestaciones diferentes, tres estados diferentes, como el agua, líquido, sólido y gaseoso. Uno no sabría que una nube es exactamente lo mismo que hay un bloque de hielo. Y para los que les gustan los anime, para los que les gustan los muñequitos, hay una alegoría muy chévere que nos puede ayudar. Por ejemplo, en Dragon Ball Z, Goku es un guerrero que apenas está aprendiendo a solventar las vicisitudes de la vida y cada vez que se enfrenta con un nuevo enemigo, una nueva vicisitud de la vida, avanza y adquiere las 7 esferas del dragón. Esos 7 esferas del dragón, esos 7 niveles que tiene que adquirir para poder pasar al siguiente nivel que se llama el Saiyajin. Ahí esa es su verdadera naturaleza, porque esa es su verdadera manifestación. Pero resulta que él sigue aún creciendo en sus diferentes encuentros con los diferentes enemigos y avanza y va creciendo cada día más y va absorbiendo más energía hasta que se convierte en un semidios. Y este semidios es otra manifestación del mismo individuo, pero mire que el uno es prepersonal antes de ser persona, su verdadera persona, y hay un otro nivel que sería el superpersonal. Las características que tiene la deidad cuando trabaja en esos tres niveles es que en el nivel personal, prepersonal, o sea, por ejemplo, los ajustadores de pensamiento, que son la chispa divina que vive en cada uno de nosotros, ese ser maravilloso que Dios nos otorga. Entonces, es porque ellos son prepersonales, ellos no tienen todavía una personalidad, no tienen un cuerpo todavía, necesitan un cuerpo para poder manifestarse en nuestra realidad. Dios otorga en ese momento, esa es su característica. Y en el nivel personal, las criaturas evolutivas, como nosotros, ya somos personales, ahí Dios ya se manifiesta como creador, Dios crea. Mire que son tres funciones completamente diferentes. Aquí otorga, o sea, porque él simplemente otorga y aquí crea. Y hay un tercer nivel, que es el superpersonal, donde Dios eventúa. Y la palabra eventúa, uno podría definirla como surgida de la necesidad. Surgida porque era tan necesario que surgiera porque apareció justamente de la eventualidad. Y ahí hay un nivel que se llama el nivel absónito de la realidad, que se caracteriza por cosas y seres sin comienzo ni fines en la trascendencia del tiempo y del espacio. Los absónitos no son creados, simplemente son eventuados, simplemente surgen, aparecen de la necesidad. Por eso, estos son los tres niveles en que aparece ahí Goku, el Saiyajin y el Super Saiyajin. Los tres absolutos. Y en los tres tiene diferentes prerrogativas. En los tres niveles tiene diferentes maneras de manifestarse en la realidad. Si volvemos a nuestro toroide,
Pues aquí sería, visto desde este lado, es la misma unidad, es la misma figura geométrica, pero son los diferentes niveles que manifiesta. Mire que una va a la derecha y otro va a la izquierda. Pues el de la derecha sería el Padre Universal, que es mente, y el Hijo Eterno, que es la palabra. Y entre la mente y la palabra construyen justamente un proyecto que es lo que lo rodea. Vea, esto que lo rodea, esto que lo reúne a los dos, que es el que verdaderamente está en acción, sería el Espíritu Infinito. Entonces, ah, teniendo estos dos seres que tienen un proyecto, lo primero que hace el Padre Universal, la primera creación de la cual se mete en la película que él se mete, que es la creación, es crear un lugar geográfico. Pues que si yo tengo, yo lo que más necesito, si el que se casa tiene casa, entonces necesita un lugar geográfico donde estar parado. Y ahí es donde se crea justamente el Espíritu Infinito, crea el paraíso. Y perdón, crea Abona, que son los modelos de todo lo que estos dos señores quieren crear. Dice, ustedes quieren crear algo, yo se los creo. A ver, yo me remango y empiezo. Entonces, en el paraíso, que es la única creación del Padre hasta ahora, que no ha hecho más creaciones porque todas las demás las delegó. Y el universo central de Abona es el surgimiento de la tercera fuente y centro, que es el Espíritu Infinito. Si eso lo miramos desde la geometría, miramos que es justamente un tetraedro. Son tres caras y una base. O sea, un lugar geográfico y tres seres exactamente iguales. Pues eso es la Trinidad, nada más ni nada menos. Y si tratamos de mirar la Trinidad en las diferentes manifestaciones que tenemos, por ejemplo, hay diferentes maneras de representarla. La geometría, la geometría sagrada, que es la que hemos estado hablando, la manifiesta como un toroide. En la geometría pitagórica la manifiesta como los sólidos platónicos. Urantia lo manifiesta como tres círculos concéntricos, esa es su simbología. El Tao lo manifiesta como el Yang y el Yin. El cristianismo lo manifiesta como tres entidades exactamente iguales, pero si le preguntamos a mis tías, las pelimoradas, Elvia, Jesucita y Luzmila, dice, no, es que la Trinidad son un viejito chochito que hay aquí y una palomita encima. Eso es, esa es la manifestación como hace ella. Entonces, cuando volvemos a mirar el texto que nos dio origen a este ejercicio mental que estamos haciendo, a esta alegoría, mire que cuando miramos que en el nivel estático la deidad estaba autocontenida, o sea, ella se recoge, está en un solo punto, está estática, no había hecho nada, absolutamente nada, no ha hecho nada, absolutamente nada, pero cuando decide recogerse se vuelve potencial. En ese punto maravilloso llamado el toroide, la deidad se vuelve autovolitiva porque tiene un propósito, tiene que deseos de hacer algo. Pero cuando la miramos desde el movimiento de la energía que tiene el toroide, entonces ya vemos que no es uno solo individuo, sino que son dos o son tres, porque es que depende cómo lo estés mirando. Entonces ya vemos que la deidad es asociativa. Pero cuando la deidad se quiere revelar en este movimiento, en este lado de la creación, cuando se quiere distribuir, se autodivide en sí misma en lo que se llama el, el séptimo, la posibilidad de que se autodistribuye con ella misma, se combina la cantidad matemática posible, se vuelve creador. Pero el creador trata, impone de alguna manera que la deidad se vuelve expansiva y se identifica con quién, con nosotros, con las criaturas, porque todos somos evolutivos, todos estamos en un principio y siempre vamos en crecimiento y avance. Y hay una deidad que está con nosotros, justamente emparentada con nosotros, porque también somos parte del Supremo, nosotros somos parte de eso, y esa deidad que unifica a la criatura como tal. ¿Por qué? Porque es que en este primer nivel de la realidad donde estamos,
estamos contribuyendo a esta supremacía. Y hay una deidad que se autoproyecta más adelante, que va a trascender el tiempo y el espacio. Es una deidad que también va a ser omnipotente, omnisapiente, omnipresente, y que se va a encargar de administrar justamente el siguiente nivel de la realidad. Porque tiene que haber alguien que se encargue de controlar justamente cada uno de esos niveles de realidad. Entonces, en la era post-supremo llegará el último. Y esta deidad, que también es experiencial, eh, vendrá a justamente a administrar lo que hemos visto en esta deidad autoproyectada, cuando este gran universo, aquí estamos el paraíso de Abona y los 7 superuniversos alrededor, que en realidad son el brillo impresionante, pero que con la capa de materia oscura que los cubre no nos permite ver su brillo maravilloso. Justamente esa deidad de la que estamos hablando, el supremo, el último, y ellos lo que van a hacer es que en este momento nuestro modelo a seguir es Abona, ¿no? Y el paraíso son justamente el núcleo de lo que es la perfección hasta ahora. Y algún día estos 7 niveles, estos 7 superuniversos que apenas están ahí en evolución, en crecimiento, también serán un núcleo. Al igual que este núcleo que están viendo ahí, el núcleo paraíso Abona, llegará un momento en que estos grandes superuniversos se convertirán en núcleo de quién? Del primer nivel, el núcleo del primer nivel del espacio exterior. Y ahí habrá una deidad que ya se personaliza, que ya se encarga de administrar justamente con su experiencia acumulada ese primer de nivel. Y llegará un momento en que ese gran universo será el modelo será la perfección, el modelo a seguir de estos que son post-supremo, post-supremo. Ahí es donde viene a aparecer y surgir el último. Entonces, en este proyecto, donde el nivel infinito de la realidad se caracteriza por la vida de las criaturas y las limitaciones del espacio temporal, o sea, la realidad finita de los que podemos tener un inicio, pero no sabemos, tenemos un comienzo, pero no podemos tener un fin. Entonces, ahí en esta parte vamos de la lectura. Venga, venga, voy a dejar de compartir para que sigamos leyendo y les complemento con esta gráfica que estamos mirando acá. ¿Quedaron absónitos? Otica, hay unos comentarios en el chat de Celín. ¿Será que los despejamos para hacer una media pausa? Claro, claro que sí. ¿Quieres leerlos? Sí. A ver, yo qué, y porque yo, chat, miremos el chat principal. Si no me equivoco, una de las leyes universales que dice que no hay vacío, que siempre una cosa toma lugar de otra. Según Drúbalo Melquisedec, tenemos un toroide en el campo electromagnético de nuestro halcón. Sí, eso no solamente lo dice Drúbalo como Melquisedec, lo dice la ciencia. La ciencia dice que nuestro corazón es un toroide y maneja una energía magnética eléctrica. Por eso es que se pueden poner marcapasos y tiene una polaridad, tal como lo haría un campo magnético de un imán. Entonces, y dice, una de las leyes universales dice que no hay vacío, que siempre hay que una cosa toma el lugar de otra. Pues esas son las leyes físicas, como tal. Porque la característica fundamental del vacío es que siempre se puede llenar. Eso no tiene pérdida. El infinito, el Espíritu Infinito es lo mismo que el Espíritu Santo. No, son diferentes. El Espíritu Infinito, ahí sí nos podemos pegar de Reynoso. Reynoso tiene la explicación mucho mejor.
El Espíritu Santo es el que nos deja el creador del universo local, acá en el planeta, cuando estuvo aquí en el otorgamiento. El Espíritu, y el Espíritu Santo es otro cuento. Y la Bueno, tercera fuente y ¿te ayudo? centro, sí, claro, por eso estoy pidiendo ayuda a Reinita Reynoso. Bueno, sí, para los católicos nos han enseñado que la tercera persona de la Trinidad paradisíaca es el Espíritu Santo, porque lo han confundido con el verdadero Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito es la mamá de los más de 700.000 Espíritus Santos, porque son hijas creativas que van a acompañar a un hijo creador en la construcción de un universo local. Esos son los Espíritus Santos. Y pues en nosotros siempre ha estado el Espíritu Santo porque su esencia, su energía se extiende para demarcar el área de su territorio, de su reino. Todo nevadón se encuentra con su esencia expandida, marca el territorio, el Ah, Espíritu Santo. yo lo cuento bien facilito en palabras paisas, vea. Está Jesús, que es el creador universo, de este universo local. Ese señor, no, para poder crear el proyecto que él tiene, porque él tiene la idea, eh, él tiene el conocimiento, tiene la información, pero no tiene la energía para darle concreción a esa idea, a ese conocimiento. Es como cuando papá tiene la semillita y ¿quién verdaderamente pone la energía? Mamá. Entonces necesita una compañera, necesita una consorte, necesita una esposa para poder que entre los dos construyan un universo. El universo donde nosotros vivimos, le llamamos Nevadón, y esa señora que es la ministra divina o consorte o madre espíritu del universo, la que verdaderamente es la que se remanga y dice, a ver, ¿qué es lo que usted quiere que haga? Yo lo hago, y llega y se estira, y hasta donde más alcanza, hasta ahí alcanza el universo local, hasta donde ella puede conectar. Por eso se dice que ella delimita el universo local como tal, mientras que el otro, Jesús, únicamente lo que pone es el conocimiento, la idea, el proyecto, y verdaderamente quien se remanga es ella, y por eso ella es la madre espíritu, ella es verdaderamente el Espíritu Santo. Entonces, entre los dos son los que construyen esto. Por eso son tan diferentes el uno del otro, pero son Y complementarios, se se complementan. ellos se comprometen en el paraíso a venir a construir su reino y acompañarlo de manera perfecta para que todo su reino alcance la perfección que hoy tiene Abona. Y le tengo Eso una es mala noticia. Y le tengo bueno, una mala noticia. Cuando nosotros seamos creadores de universos, cuando logremos ser como el Padre, porque acuérdense que el proyecto que tiene el Padre Universal es ser perfectos como yo soy perfecto. O sea, qué película tan brava. Porque es que imagínense, hacer que la imperfección se vuelva perfección. Eh, es que este señor dijo, güey madre, que para poder que aguanten el voltaje que yo tengo, ustedes tienen que llegar a mi nivel. O si no, yo los achicharro, yo los vuelvo nada. Pueden estar, imagínense cómo aguantarse el voltaje, señor. No lo aguanta nadie. Entonces, yo tengo que ir subiendo de niveles para poder aguantarme el voltaje, señor. Y cuando ya sea creador de universos, necesito una consorte también para poder crear un universo. Entonces, los finalistas que están acumulando allí en el paraíso, esos no van a trabajar solos. Tienen que trabajar en dualidad porque la dualidad es creadora. Es el principio creador. Es uno de los, inclusive está en el Kybalión, uno de los principios herméticos. La creación es a partir de de la dualidad. Y en este universo donde estamos viviendo, todo se origina a partir de la dualidad. No podemos conocer el día si no hay noche. No podemos saber de la salud si no conocemos la enfermedad. Y es la única manera que nosotros concebimos esta realidad. ¿No? Yo soy loco, definitivamente. Una pregunta, la ascensión que todas las personas hablan de la quinta dimensión, es lo que estás explicando, ¿no es cierto? Si lo miramos desde las que, vea, Urantia no habla de dimensiones. La verdad, no habla de dimensiones. Pero sí habla de que después de la muerte
Los seres humanos llegamos al primer mundo de estancia si cumplimos como determinados requisitos. Uno es haber dicho de alguna manera o deseado hacer la voluntad del Padre. Y la otra es tener como la suficiencia espiritual para alcanzar lo que ellos llaman el tercer círculo psíquico. De tal manera que cuando uno tiene como esa solvencia espiritual, a usted de una vez se lo llevan y lo repersonalizan y lo resucitan en el primer mundo de estancia y ya no estás en esta dimensión, ya estarías como en una cuarta dimensión. Y aún así, tienes que seguir trabajando, seguir aprendiendo y ser cada día menos materia para ser más espíritu, para poder pasar a la siguiente nivel de vibración y de crecimiento personal. Acuérdate que ya cada día vas haciendo menos materia para ser más espíritu en un fenómeno o en una palabra que Urantia llama moroncia, que ni es lo uno, ni es lo otro, ni es materia, ni es espíritu. Y entonces, si lo vemos desde las dimensionalidades, entonces vas cambiando al siguiente planeta, al siguiente nivel, ya eres menos materia, por lo tanto ya tu vibración es mucho más alta. Entonces, si lo miramos desde las dimensiones, se supone que cada dimensión, la cuarta, la quinta, es mucho más alta y más que la cuarta. Y los ángeles se dice que son de quinta dimensión, la Lunandé son de sexta dimensión, los Borondade y los Melquisedes son de séptima dimensión, y hágale para arriba porque faltan muchas dimensiones más. A poder llegar hasta donde está ese señor, que ese señor como que es la máxima de todas las dimensiones, y es justamente la fuente original de todas las cosas. Ahí ya se terminan las dimensiones. En este nivel de la realidad. Porque pueden existir otros niveles de realidad, como hemos visto. La deidad maneja diferentes niveles, el prepersonal, superpersonal, y en esos tres niveles hace cosas diferentes. Mm, Ok, Am- gracias. A ti, por la pregunta. Démosle la bienvenida a Ana Belén, que hasta ahora me doy cuenta que entró. A la Belén. ¿A dónde está? Ana Belén, ¿de dónde nos visitas? Tal vez la vez pasada no entró. Tal vez sí. Seguimos leyendo un pedacito que nos falta. Sí, claro. Vamos a ver, entonces, a bajar de compartir aquí y miremos la página. Digamos que en el nivel finito y el nivel absoluto, para que ya nos quedamos fácil de entender. mm, Reynoso, escuchamos tu dulce voz. Ok. A no ser que Celine quiera leer o alguien más. Sí puedo leer. Dale. El nivel finito de la realidad se caracteriza por la vida de la criatura y las limitaciones espaciotemporales. Las realidades finitas pueden no tener fin, pero siempre tienen un comienzo, son creadas. El nivel de deidad de la supremacía puede ser concebido como una función relacionada con las existencias finitas. El nivel absoluto de la realidad se caracteriza por cosas y seres sin comienzos ni fines y por la trascendencia del tiempo y el espacio. Los absolutos no son creados, son eventuados, simplemente son. El nivel de deidad de la última connota una función en relación con las realidades absolutas. Sea donde fuere en el universo maestro, cuando se trasciende el tiempo y el espacio, dicho fenómeno absoluto es un acto de la ultimidad de la deidad. ¿Siguió? El nivel absoluto. El nivel absoluto se manifiesta sin comienzo, sin fin y sin tiempo y sin espacio. Por ejemplo, no existen en el paraíso el tiempo y el espacio. El estatus espacio-temporal del paraíso es absoluto. Existencialmente, las deidades del paraíso logran este nivel mediante la Trinidad. Pero este tercer nivel de la expresión de la deidad unificadora no está plenamente unificado experiencialmente. Donde quiera, cuando quiera y como quiera que funcione el nivel absoluto de la deidad,
se manifiestan valores y significados para eso absolutos. La deidad puede ser existencial como en el Hijo Eterno, experiencial como en el Ser Supremo, asociativa como en Dios el Séptuple, no dividida como en la Trinidad paradisiaca. La deidad es la fuente de todo lo que es divino. La deidad es característica e invariablemente divina, pero todo lo que es divino no es necesariamente deidad, aunque sea coordinado con la deidad y tendrá hacia alguna fase de unidad con la deidad espiritual, mental o personal. La divinidad es la cualidad característica unificadora y coordinadora de la deidad. La divinidad es comprensible por la criatura como verdad, belleza y bondad. Está correlacionada en personalidad como amor, misericordia y ministerio, revelada en niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. La divinidad puede ser perfecta, completa como los niveles existenciales y creadores de la perfección paradisiaca. Puede ser imperfecta como los niveles experienciales y los de las criaturas, ambos de evolución espacio-temporal, o puede ser relativa, ni perfecta ni imperfecta, tal como sucede en ciertos niveles de abona de relaciones existenciales experienciales. Dejemos por ahí una hora, porque eso, uno lee eso y ¿de qué estamos hablando? Eso como que estamos hablando en chino, que eso tan... Sí, entonces voy a intentar a ver si somos capaces de recrear eso. Eh, aquí tengo mi pantalla, a ver dónde está. Mm, a ver, dice acá, compartiendo pantalla. Reynoso tiene frío. Sí, Es que está en Bogotá. Ah, sí. Sí, sí. Jota. Pues mira, en el nivel finito nos están diciendo que la realidad en la que estamos viviendo se caracteriza por las criaturas que están limitadas por el espacio y por el tiempo. Quiere decir que pueden no tener fin, porque así como somos creados y sabemos que aunque la muerte es solamente el primer nivel de lo que es la vida eterna. Por eso hablamos de que en ese momento la deidad es creadora y se mete en la película de trabajar la experiencia. Y la experiencia solo es posible en el espacio, en el tiempo, en la materia. Por eso la deidad es creadora en ese nivel. Pero hay otro nivel que es el nivel absónito, que se caracteriza por cosas, por seres sin comienzo ni fin, pero que han trascendido el tiempo y el espacio. O sea, que los absónitos no son creados, sino que son eventuados. Y cuando uno habla de algo que es eventuado, es algo incierto o accidental, que puede ocurrir o no ocurrir. Que no estamos seguros, porque es que eso surge solamente si existe una necesidad. Por eso, esa palabra eventuado, estamos hablando de algo que es relativo, es y no es. Por eso aquí es experiencial. Y en el otro nivel que trabaja la realidad, se manifiesta los absolutos, y los absolutos siempre han sido. Los absolutos, eso sí, no tienen ni tiempo ni espacio, ni siempre han existido, al igual que ha existido el paraíso, y que eh, la deidad se define como que simplemente es. Existencialmente la deidad del paraíso
en este nivel, la Trinidad, mm, diríamos que se expresa de manera unificadora, o sea, está unificando porque para poder que funcione, se manifiesta en esos valores y significados absolutos que son propios del paraíso. Por eso decimos que siempre ha sido. Por eso el símbolo es este. Ahí no hay tiempo ni espacio, sino que simplemente es, no tiene ni principio ni fin, mientras que siempre ha sido, siempre ha sido. La deidad siempre es existencial. Eh, si miramos qué es la deidad como tal, nos dice que la deidad es personal, ya la vimos al principio de esta charla, es que cuando se personaliza como Dios, pero que también tiene otros dos niveles que son incomprensibles para el ser humano, que es el prepersonal y el superpersonal, antes de ser persona y después de ser persona. Por eso la deidad, cuando hablamos del concepto de divinidad, es diferente a la deidad, porque la deidad mm, es justamente las tres manifestaciones, mientras que la divinidad es la cualidad característica que unifica y coordina a la deidad. O sea, cualifica, la que lo reúne, o sea que en este caso sería el óvalo. El óvalo sería la divinidad, mientras que la deidad puede existir. ¿Aló? ¿Aquí qué pasó? Te oigo, sí te oigo. Ok. Te escuchamos, te La escuchamos. deidad puede existir, puede ser existencial, como el Hijo Eterno, que siempre ha sido. Es experiencial, como el Supremo nos decía ahí, porque el Supremo es una deidad que es experiencial y que se enriquece de la experiencia de cada uno de nosotros, por eso está experimentando. Es que cuando hablamos de la Trinidad, o sea, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Paraíso, esos tres, por su nivel, por su energía, por su potencia, su vibración es tan alta que si se movieran del lugar de donde están, serían la fuente inmóvil de todas las cosas, dice que es el Padre, es fuente inmóvil de todas las cosas, porque allá tiene que estar sosteniendo todo, porque es la mesa que sostiene todo. Por eso digo, ¿cómo hago yo para estar al pie de esos humanos, al pie de esos seres que son experimentales, al pie de esos seres que tienen tiempo y espacio y que se desarrollan en la materia? ¿Cómo hago? Y ahí es cuando se mete en la película de crear una deidad similar a él, pero que sea capaz de experimentarlo, que sea capaz de moverse de esa Trinidad absoluta, y por eso es que eso es una deidad o es un Dios que está emparentado con nosotros, porque tenemos justamente un principio y no tenemos un fin, no tenemos un fin incierto. Y es también cuando nos habla que la deidad como tal es asociativa, porque se manifiesta en Dios el séptuple. Y cuando hablamos de Dios el séptulo, en que se compone de esas tres personas que son las tres deidades del paraíso, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y junto con las manifestaciones de las actividades divinas, que son los siete espíritus rectores, y estos que representan las funciones o expresiones de la deidad en el universo maestro, y actúan como en sociedad con la divinidad y las tres personas de la deidad. O sea, esta es la manera como Dios se diversifica. En la máxima posibilidad de que Dios intente diversificarse, de combinarse, la Trinidad cuando intenta combinarse consigo misma, la máxima expresión matemática es el 7. Por eso es que todos tienen 7. 7 días, 7 colores, 7 sinfonías, 7 armonías, 7 deidades. Todo es posible al 7 porque hasta ahí se le acaba la matemática a estos señores. Entonces, y dice que no dividida como la Trinidad paradisíaca, porque es que, como les decía, estos señores no se pueden mover de allá. Son la Trinidad del paraíso, no se, en cierta manera, aunque la vivimos como el Padre, Hijo y Espíritu, se manifiesta también como una unidad. Unidad
dualidad, trinidad y septuplicidad. ¿Por qué? Porque la septuplicidad es diversidad, es evolución. Cuando miramos en la deidad, las diferentes, dice que es comprensible por las criaturas como verdad, belleza y bondad. O sea, cuando hablo de la deidad, yo solamente comprendo de la deidad esas tres manifestaciones, la verdad, la belleza y la bondad. Porque es comprensible para mí, es la única manera que yo no puedo comprenderlo. Pero el Padre Universal es amor, es personalidad, porque es el que otorga la personalidad y tiene esa característica, administra justicia. Mientras que el Hijo Eterno, que es No, qué palabra, barbaridad. ¿qué pasó? ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? ¿De dónde saca que él administra la justicia? ¿No? ¿De dónde sacas lo que acabas de decir que el Padre administra la justicia? Y, no es así. Cuéntame. Porque Es que a mira mí, que, ve aquí, es revelada a niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. Entonces, justicia, poder y soberanía. Porque siguen ok, siendo atributos de cada una de las características propias de la deidad. Porque la deidad tiene esas tres manifestaciones. ¿Entiendes? Por eso hablamos de que el espíritu es ministerio. Cuando hablamos de ministerio es la acción, es desde el servicio. Y también es misericordia, pero también ejerce soberanía, porque es que si las madenistas divinas, las que hablamos ahora, las madres espíritus, ellas se expanden hasta donde pueden lograr la soberanía de ese universo local. Soberanía. Y la divinidad sigue siendo esto, la divinidad es la cualidad característica y unificadora que lo coordina todo. ¿Y dónde se va a manifestar eso? Acá. En esta gráfica nos vemos, aquí sería el paraíso y estos serían los niveles del espacio exterior. Y en cada uno de ellos va a tener una deidad que se va a personalizar en la medida en que va evolucionando cada uno de estos cuatro niveles del espacio exterior. Por eso hablamos de que el gran universo serían solamente los siete superuniversos con un núcleo central ejemplar, que es el ejemplo a seguir, que es Abona y el paraíso, y algún día, cuando estos todos estén en la misma frecuencia, cuando estén en el mismo nivel de luz y vida, serán el núcleo, el modelo a seguir de este primer nivel del espacio exterior, que es el nivel de la supremacía. Y algún día también llegará a estar en armonía, en frecuencia y luz y vida para que sea el modelo a seguir del siguiente nivel. El siguiente nivel que es de la ultimacía. Y así siempre habrán nuevos caminos por recorrer, porque en la concepción que tiene Urantia es que esto apenas empieza. Iniciamos en Urantia, pasamos a la constelación, al sistema de la constelación, y este sería únicamente nuestro universo local, la creación de un Micael, la creación de un hijo paradisíaco, junto con una consorte divina, o ministra divina, o madre espíritu del universo, porque si el cielo tiene compañera, ni modo de construir un universo. Pero es que él no está solo. Hay otros similares en el sector menor que sean como unos 100 más o menos. Luego conforman los sectores menores hasta llegar a 100 sectores menores, conformar un sector mayor para luego crear el superuniverso. Como quien dice, un superuniverso está compuesto por 100.000 universos de estos locales, de estos Micaeles, de estas ministras divinas, de estos lugares donde nosotros estamos desarrollando en la materia, el tiempo y el espacio. Así que esta película de Zapea, un ejemplo, apenas empieza. Cuatro niveles del espacio exterior
que todavía nos falta por aprender y reconocer. Nosotros empezaríamos aquí a tener nuestra propia finca, a tener nuestro propio proyecto, a tener nuestra propia creación, porque se supone que aquí ya estaremos con la capacidad de ser creadores, y para eso nos van a dar aquí una pequeña finquita, usted verá si va a tener ahí que en cada una de esas fincas, se va a sembrar yucas o papas o únicamente naranjas. Ángeles, querubines, serafines, fue el que se metió Micael a creer aquí. Y montó Melquisedec y la Nonandec, y dice, ay, yo quiero angelitos pichones, pero ahí se metió en esa película. Pero nosotros, usted era un reinoso, cuando usted sea ministra divina, creadora de un universo aquí, quién sabe qué tipo de angelitos va a tener, mi amor. Entonces, cada uno va a tener su propio proyecto cuando seamos creadores, porque es que la película es ser perfectos como yo soy perfecto. O sea que si él es perfecto y es creador de universos, pues blanco es gallina, lo pone y frito se come. O sea, los hijos de los árboles de naranjas son naranjas, los hijos de las peras son perales, los hijos de Dios somos dioses. ¿Qué tal la película que nos metió ese señor? ¿Eh? Bueno, somos potencialmente semejantes a Dios. Ah, Tenemos que ganarnos y llegar a realizar que esa potencialidad se vuelva verdad, se vuelva a actuar. Mientras tanto, somos unas pequeñas criaturas en proceso de evolución para alcanzar la perfección. Ana Belén, buenas noches, ¿cómo estás? De la mano, no, era yo. No, no, quería como saludarla porque no la había saludado. Ujú. Sí. Buenas Bueno, noches. buenas noches, ¿Qué, Ana. qué le parece esta película? Ay, Dios mío. Una película para pensar, repensar. Ay, no, es un poquito complicadito, pero si uno está ahí como con todas puestas, algo coge, algo entiende. Muchas gracias, mi señora Belén. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Andrés, usted está por ahí, mano, usted ni que ha saludado. No lo quería interrumpir, supongo. Ujú. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Con una película con muñequitos de Disney y todo que nos trajo Jota. Pues es que la única manera de entender esa cosa tan complicada. Mm, ¿Será? sí, con la alegoría de Son Goku me parece re bonito. Porque Sí. finalmente yo siempre supe que todo es películas de superhéroes o como Star Wars y todo, tiene una parte cierta en nuestra que hace eco a nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y Sí. mira que cuando él se enfrenta a los diferentes enemigos, son las dificultades que tiene el ser humano para afrontar su crecimiento personal y espiritual. Y va adquiriendo las 7 esferas del dragón, y cada vez que adquiere una esfera de esas, tiene la posibilidad de trascender al siguiente nivel. Tal cual como lo plantea Gorantia. Es igualito. Entonces, El, el pero de creador alguna había manera, leído el libro. el muñequito lo explica. Mm. Mm. Y no solamente eso, hay muchas cosas que ya se están creando basándose en el libro Durante. JJ Benítez, de la cuarta parte del libro, escribió todos sus caballos de Troya. Entonces hay otros creadores que están haciendo música, arte y muchos cómics también. Pero obviamente hoy hemos visto la interpretación que hace J. Musa de la parte que hoy leímos. Y cada uno de nosotros tenemos diferente marco conceptual y vamos a interpretar de manera también diferente eh, la lectura que hagamos individual y discernimos esa misma lectura con la capacidad que cada uno tenga. Estos compartir en grupo nos permite tomar de todos los demás esas opiniones o conceptos Impresiones. que cada uno hace, engrandecer más nuestra comprensión y discernimiento del libro. Eso es lo Sí, bueno de muchas reunirnos. gracias. Ujú. Lo Muchas bueno de gracias, reunirnos Jota. lo bueno de reunirnos es que nos permite tomar lo mejor de cada una de las ideas, de tal manera que es riqueza. Eh, Hay otro pedacito para que terminemos de leer y ya, Y terminamos esa sección. y terminamos la sesión y ya. Entonces,
Aquí. ¿Quién ¿La lee? leo? Sí. Si quieres. O ya que llegó Andrés, lo ponemos a leer. A ver qué pasó acá. Cuando intentamos, quedamos. Eso, cuando intentamos. ¿No? Cuando intentamos, Sí. Cuando intentamos concebir la perfección en todas las fases y formas de la relatividad, hallamos 7 tipos concebibles. Primero, perfección absoluta en todos los aspectos. Segundo, perfección absoluta en algunas fases y perfección relativa en todos los demás aspectos. Tercero, aspectos absolutos, relativos e imperfectos en asociaciones. 4, perfección absoluta en algunos aspectos, imperfección en todos los demás. Quinto, perfección absoluta en ninguna dirección, perfección relativa en todas las manifestaciones. Sexto, perfección absoluta en ninguna fase, relativa en algunas, imperfecta en otras. Cuarta, perfección absoluta en ningún atributo, imperfección en todos. ¿Está ahí? imagínense, cuando yo leí esto, yo pensaba que la perfección era una sola y resulta que hay muchos tipos de perfección. La primera sería la absoluta, la que está en todos los aspectos. Esa es la que uno siempre ha concebido que existía. Pero cuando hablamos de la perfección en algunas fases y relativa en otras, ahí queda uno pensando, bueno, pues ¿cómo hace que hay una que es absoluta, pero hay una que apenas... entonces, yo creo que se refiere a seres justamente que tienen cierto nivel de perfección, pero que todavía les falta todavía llegar a algunos aspectos y por eso es que inclusive no pueden llegar a determinadas zonas del paraíso porque todavía no tienen la absoluta perfección. Y algunos aspectos relativos a imperfectos, aquí, algunos absolutos relativos e imperfectos en asociaciones variadas. ¿Cómo será eso? Yo esa parte no la entiendo bien. ¿Tú me podrías ayudar, Pero, Reynoso? pero recuerda que el libro más o menos más adelante nos da como ejemplos para poderlo comprender. Sí, Podríamos atrevernos a decir que la perfección absoluta en todos los aspectos solo radica en el Padre Celestial. De hecho, sí, todo lo que Él fabrica es perfecto, todo lo que Él hace. Y dice perfección absoluta en algunas fases. Recordemos que en el paraíso hay, hay 3 niveles y en esos niveles, por ejemplo, en el paraíso periférico, llegan, eh, llegan personalidades y todo y no tienen toda la perfección aún. Y, sí, por ejemplo, ya en los círculos de Abona, los seres nativos de allí nacieron, salieron a la existencia perfecta, pero están compartiendo con las criaturas como nosotros que ya han alcanzado ese nivel del universo central y que no tienen esa perfección aún, que van a ir ganando a medida que van experienciando cada uno de los 1.000 millones de planetas perfectos de los 7 círculos de Abona. Entonces, por eso varía. Y es aquí donde nos hablan de 7 tipos concebibles, pero habla de aspectos, habla de fases, habla de que son relativas y que son asociaciones variadas, y nos habla también de niveles, atributos. niveles. Ujú. Entonces, a todas esas palabras que dice el libro, es que se pueden estar refiriendo cuando hablan de dimensiones y que hablan de cantidad, porque información hay por todas lados. ¿Qué intenta hacer el libro de Urantia? Entregarnos estas verdades supremas para que la humanidad, una vez las conozca, las discierna y las pueda aceptar, logre como armar unos conceptos más claros, coherentes y verdaderos y pueda sacar de la mente tanta información
que nos contaron a medio verdad y a medio mentira, por lo tanto mantienen a la humanidad totalmente confundida en muchos aspectos del saber. Eso es lo que pretende el libro Urantia, por eso nos lo entregan prematuramente, dicen los reveladores, porque ya hay personas que tienen capacidad para discernirlo. Y es a esas personas que van llegando al libro, a quienes se les invita a leerlo, a estudiarlo, para que puedan ser a futuro los maestros de estas verdades. Un poquito. Ya nos acabó también el tiempo a todos. Así que muchas gracias por escucharme y por permitirme servir. Gracias a ti, Jota. Y a todos una feliz noche. Que pasen muy bien. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.